El día y hora señalados decretamos abierta esta audiencia. Procedemos a individualizar a los intervinientes, comenzando por la Fiscalía. ¿Quién se encuentra presente? Buenas tardes, licenciado, agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas. Gracias. Buenas tardes, señoría. Licenciado León, fiscal del Ministerio Público con datos registrados, señoría. Gracias. Adelante. Buenos días, asesor victimal. Gracias. Ya ha sido citada quien tiene la autoridad de parte ofendida dentro de la presente causa penal por parte de la defensa. ¿Quién se encuentra presente? Sarillano Martínez Andrés, defensor particular con datos ya registrados. Me acompaña. Gracias. Bueno, ya se ha concluido con la recepción de pruebas en esta audiencia de debate. Vamos a escuchar las conclusiones a las cuales han arribado. Con esto entro al tipo penal. Aquí, señoría, comento que para no alargar tanto mi argumento, voy a ir haciendo la descripción del tipo penal, que para mí es importante, para mi defensa, y a su vez voy a plantear el punto de la inconstitucionalidad, en cuál de sus elementos me da pie para la inconstitucionalidad, para que sea más digerible. Al respecto, voy a contextualizar con unas tesis aisladas aquí a nivel nacional en materia de desaparición forzada de personas. La primera es la del registro digital 201-5720. Esta es de la primera sala del año 2017 y es una aislada. Su rubro es desaparición forzada de personas. Pronunciamientos de instancias internacionales relacionados con los sujetos activos y conductas típicas que componen el delito respectivo. Aquí en concreto, señoría, se habla del artículo 215A del Código Penal Federal. Analiza ese tipo, evidentemente. Ya está derogado. Y esta tesis no es aplicable porque su redacción a la luz del artículo analiza el 215 a la luz del artículo 2 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Pero no es aplicable porque las redacciones normativas de este artículo del Código Penal Federal y el de desaparición forzada no son iguales. Ahí nos da una idea de cómo analizarlo, pero no de aplicar esta tesis. Por otro lado, esta segunda tesis, y nada más son dos, que es del registro 201-7988. Este es de tribunales colegiados de circuito, pero bueno, como quiera también nos sirve un poquito. Es del primer tribunal colegiado en materia penal. Es del año 2018 y esta sí es jurisprudencia en aquel circuito. Su rubro es este. Desaparición forzada de personas prevista en el artículo 215A del Código Penal Federal, actualmente derogado. La negativa del activo a reconocer la privación de la libertad o proporcionar información sobre el paradero de la víctima es un aspecto característico de este delito, que si bien no está estatuido como elemento integrante de su tipificación, sí constituye una conducta con la que se acreditan los elementos normativos del tipo relativos a, entre comillas, propiciar dolosamente el ocultamiento, cierra comillas, del pasivo. Bien. En síntesis, señoría, esta tesis menciona la calidad específica del sujeto activo, que en ese tipo penal es ser servidor público. Analiza, y esto es importante, analiza los alcances conceptuales de los términos propicie, mantenga y ocultamiento. Dice que son elementos normativos que hay que analizar bajo la razón jurídica o de manera cultural. Y vamos a enfocarnos en el ocultamiento. Para el análisis de esto lo deriva del análisis del verbo ocultar y parte, como buena tradición mexicana, parte de la cita del diccionario de la Real Academia Española y toma dos definiciones. Las enuncio porque también las voy a referir más adelante. Toma dos. O esconder, tapar, disfrazar, encubrir a la vista. 2. Callar advertidamente lo que se pudiera o debiera decir o disfrazar la verdad. Así define la RAE el verbo intransitivo ocultar. También esta tesis señala que, entre comillas, porque cita,
La negativa de reconocer la privación de la libertad o de proporcionar información sobre el paradero de la víctima, que tome en cuenta esta tesis, dice que es la característica esencial del delito. Y esta parte es fuerte porque interpretándolo, ese colegiado dice que es lo que permite dar la descripción más exacta de lo que es una desaparición forzada, al señalar como característica esencial. Bien. Menciono que estas dos tesis no sirven a mi teoría del caso, pero son útiles como un marco teórico para mostrar más o menos hacia dónde gira la forma de análisis del tipo penal de desaparición forzada. Nada más me sirvió para eso. Esta segunda tesis, última, pues no viene al caso porque el artículo 34 de la Ley General en materia de desaparición forzada, pues su redacción no permite incluirla para determinar sus alcances. ¿Sí? Y en estricto rigor conceptual, los términos son completamente diferentes. Veamos. Entrando en el fondo del tipo penal. Más en esta cuestión. Una rigurosa lectura del artículo 34 de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares, concatenado al artículo 7, 9 y 13, fracción 2 del Código Penal Federal, nos permite establecer una y solo una norma penal que contiene un y solo un tipo penal con su correspondiente punibilidad, que es el que nos acusó el fiscal, literalmente con las tres figuras de ocultar a la víctima, suerte y paradero. Podemos derivar un solo tipo penal de ahí. Para la comprensión cabal de este tipo, menciono la metodología que emplea, para que igual sea empleada por quien guste contrastar esto. La metodología que empleé para determinar los elementos del tipo y su semántica, y me enfoqué en dos términos, suerte y paradero, fue esta. Hice un análisis sintáctico y tomé en cuenta las funciones y relaciones sintácticas del texto normativo del artículo 34. Acudí a la etimología de las palabras suerte y paradero. Acudí a la definición dada en el diccionario de la Real Academia Española. Hice una identificación de las categorías gramaticales de ese texto. Hice la identificación de la lógica subyacente, utilizando la teoría de conjuntos. Y tomé en cuenta el contexto normativo, pues el corpus de la ley. Siempre teniendo en cuenta la estructura sintáctica y lógica. Por eso yo me aparto del análisis dogmático tradicional porque no me da una metodología concreta para analizarlo. Veamos. Voy a ser bien concreto, señoría. El artículo 34 tiene la oración principal que es incurre en el delito de desaparición forzada, incurre en el delito de desaparición cometida por particulares. Esta es la oración principal. Dice, quien prive de la libertad de una persona. Esta es una oración subordinada, sustantiva con función de sujeto. Y aquí prive pues es el núcleo y la conducta. Continúa el texto y dice, con la finalidad de ocultar a la víctima o su suerte o paradero. Esta es una oración subordinada final, oración subordinada adverbial final con función de complemento circunstancial del lugar. Desde el punto gramatical, esta es la función de la oración. Y con esta estructura puedo sacar los elementos del tipo. ¿Cuáles son? El deber jurídico penal, que es la prohibición de privar de la libertad de una persona para ocultarla, así como su suerte y paradero. 1. 2. Los bienes jurídicos, que es la libertad ambulatoria, porque pues, hablamos de una privación de libertad, y me apego al consenso general de que este es uno, y la seguridad de los derechos que integran la personalidad. Este es otro bien jurídico donde lógicamente incluimos la vida, la integridad física, el desarrollo de la personalidad, etc. El sujeto activo, pues bueno, debe tener capacidad de dolo, es decir, conocer y querer privar de la libertad de una persona para ocultarla. También debe comprender lo ilícito de esa conducta, de privar a una persona de su libertad y ocultarla. Este tipo, yo no encontré calidad específica del sujeto activo ni pluralidad específica. Entonces puede ser cualquier persona, de uno en adelante. El sujeto pasivo
pues es la persona que tiene limitado el ejercicio de sus derechos de libertad ambulatoria y el derecho de sus derechos que integran la personalidad. Yo no encontré que fuera necesaria una calidad específica ni una pluralidad específica. Entonces también puede ser cualquier persona. El objeto material es el cuerpo humano. Aquí tenemos que ser cuidadosos de no caer en el error de pensar que la víctima es el objeto material. No, o sea, la víctima en términos del tipo es el sujeto pasivo. El objeto material es el cuerpo del sujeto pasivo. ¿Por qué? Porque necesariamente la actividad de hacer de acción tiene que recaer sobre un ente corpóreo, que es el cuerpo. Bien. No hay que caer en esas confusiones conceptuales. Por su parte, su señoría, en el hecho, yo encontré que se integra con una voluntad dolosa, una voluntad, bueno, por mi marco teórico le llamamos voluntad ultradolosa, que viene a ser distinta al dolo, la voluntad distinta al dolo, y una actividad. Yo encontré un resultado material, no encontré que tuviera medios de comisión, alguna referencia espacial, temporal o de ocasión. La conducta en concreto, que es lo que me interesa, tiene una voluntad dolosa, esta voluntad ultradolosa o distinta al dolo, y una actividad. El querer y privar de la libertad de una persona, que es la voluntad dolosa, pues necesariamente implica conocer el bien jurídico, querer ser el autor, el sujeto pasivo, el objeto material, la actividad y la lesión del bien jurídico. Eso implica este dolo. Y ahora sí, entro al tema de la voluntad específica ultradolosa o de distinto al dolo. Y aquí empiezan mis argumentos para la inconstitucionalidad. Consiste en querer y aceptar la finalidad de ocultar a la víctima, al igual que su suerte y paradero. Este es el elemento subjetivo distinto al dolo o la voluntad ultradolosa. Es concomitante al dolo y implica que el sujeto activo conoce lo que va a suceder una vez que está privando de la libertad del sujeto pasivo. Por lo tanto, la finalidad está presente al momento mismo de realizar la actividad. ¿Por qué yo digo que tiene un elemento subjetivo distinto al dolo o voluntad específica ultradolosa? Porque el análisis sintáctico en la oración subordinada final con función de complemento circunstancial de finalidad, que dice con la finalidad de ocultar a la víctima su suerte y paradero, nos deja explícita la subjetividad o el desdoble subjetivo o el desdoble de la voluntad que toma la voluntad del sujeto activo durante la actividad de privar de la libertad de una persona, porque evidentemente busca un fin más allá que la simple privación de la libertad. Bien. Aquí tenemos varias cuestiones ahora sí importantes. Hay que encontrarle sentido a los términos víctima, al término suerte y al término paradero. Hay que encontrarle pues, qué concepto nos evoca. Pero no tenemos que caer en la costumbre mexicana de nada más acudir al diccionario y ya. No. Hay que construir un enunciado considerando el verbo ocultar. Esto nos mantiene a salvo de subjetividades y de caer en el error de aislar los términos. Aquí en el término ocultar, señores, es donde está el problema. Porque al desentrañar el contenido y alcance de este verbo, la Real Academia nos dice que significa esconder, tapar, disfrazar o encubrir a la vista. 1, 2. Nos dice que significa callar advertidamente lo que se pudiera o debiera decir o disfrazar la verdad. Son las dos definiciones que nos da la RAE. Penetrando en la estructura descriptiva, en concreto en la segunda, que esta de callar advertidamente, etcétera, etcétera, y en atención a la función gramatical, que es de finalidad, es que se sostiene que cuando se realiza la actividad, la privación de la libertad, se busca mantener al sujeto pasivo en cierto lugar, pero también ya lleva ahí implícito el más allá de la intención, el ocultarlo. Es una cuestión ontológica, pues a veces un poquito abstracta, pero en términos bien coloquiales, pues va junto con pegado, ¿no? Te privo de la libertad y pues
para privarte de la libertad, necesito limitarte la movilidad, pues ahí también te estoy implícitamente ya buscando ocultar. Por eso tomo en consideración esta segunda definición, el callar, porque la primera definición que nos da la RAE de que se le esconde, tapa o disfraza, a nivel léxico, estos son sinónimos del verbo ocultar, o sea, fungen como sinónimos, y no nos es útil para desentrañar el sentido del tipo. La segunda definición, sí encuentra más sustento con esto. Penetrando, dije que voy a tomar en consideración el término, la segunda definición, y ahí vamos a adentrarnos en el vocablo callar. ¿Qué significa callar? Vamos a la RAE, otra vez. Nos da 8 definiciones. A mí me interesan 4. Omitir o no decir algo. Dicho de una persona, no hablar, guardar silencio. Cesar de hablar. Abstenerse de manifestar lo que se siente o sabe. Son las 4 que interesan para delimitar este vocablo. Y con base en lo anterior es que ocultar se refiere no a una acción. No es una acción. Es una actitud o disposición de ánimo de una persona. Es decir, ocultar significa un abstenerse o guardar silencio sobre determinada cosa que se conoce. Y esto en su esencia, en términos jurídicos, conlleva el no realizar cualquier expresión verbal o no verbal. Esa es la esencia, la característica esencial, la propiedad, lo que hace ser a esa actitud. No realizar cualquier expresión verbal o no verbal. Bien. Tengo que hacer una precisión técnica y aquí entra la cuestión lógica. Como estoy analizando el elemento subjetivo del tipo, es que la norma presupone que el sujeto activo tiene un conocimiento relacionado tanto con la acción de privar de la libertad como con el estado que guarda el sujeto pasivo. Esto lo presupone la norma. Entonces, especial consideración tiene ese conocimiento relacionado tanto con la acción de privar de la libertad como con el estado que guarda el sujeto pasivo. Porque una actitud o disposición de ánimo de abstenerse o de guardar silencio sobre determinada cosa que se conoce, conlleva necesariamente, señoría, la voluntad de no otorgar información sobre dicho estado. En contraste con este argumento, la jurisprudencia de la Corte Interamericana y diversos tratados internacionales que contienen el tipo penal de desaparición forzada hacen mención de manera textual a un enunciado que dice así: negativa de proporcionar información. Este enunciado lo podemos leer en diversos tratados y sentencias de la Corte, no me voy a atorar ahí, pero es literal. Negativa de proporcionar información. Y la ausencia explícita de este enunciado en el tipo penal que estoy comentando ha sido objeto de diversas observaciones realizadas por México por parte de comisiones internacionales. De hecho, por ahí la Fiscalía mencionó que se le había llamado la atención a México y que por eso salió la ley de desaparición forzada, etc. Eso queda claro. Pero yo critico que las comisiones internacionales que analizaron el tipo aplicaron una deficiente metodología, porque ellos querían que dijera esa frase. Pero, si bien este texto legal, el 34 de la ley, no cuenta con ese concepto así explícitamente, penetrando en él como lo voy haciendo, va implícito derivado del verbo ocultar, porque este justamente refiere esa actitud que buscaban ahí las comisiones internacionales. Entonces va implícito la actitud o abstención de guardar silencio. Vaya, esa negativa de proporcionar información va implícita en el verbo, no explícita, implícita. Esto queda claro, señoría, cuando, tomando el contexto de la norma, cuando acudimos a los artículos 32 y 33, que nos hablan de la pena, de las atenuantes de la pena. El 32 y 33 toman en cuenta si el sujeto activo proporciona información útil. Ahí está tomando en cuenta el que hable. Por eso queda claro que está
explícito. De este análisis realizado es que el tipo penal enfrenta un conflicto con la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, a razón de que vulnera el derecho humano de guardar silencio, previsto en el artículo 20, apartado B, fracción 2, y que se relaciona al artículo 14 en cuanto a la exacta aplicación de la ley, y al artículo 16 en torno a la seguridad jurídica. Aquí tenemos ya el conflicto. Y se lo planteo de la siguiente manera, señor, así bien concreto. La actitud del sujeto activo en el sentido de no otorgar información sobre la suerte y paradero del sujeto pasivo, ¿qué significa? ¿El ejercicio de un derecho constitucional como el de guardar silencio o la constitución de un elemento subjetivo del tipo penal? En tanto voluntad ultradolosa. Reformulo la pregunta por la relevancia del análisis. La actitud del sujeto activo en el sentido de no otorgar información sobre la suerte y paradero, ¿qué significa? ¿El ejercicio de un derecho constitucional como el de guardar silencio o la constitución de un elemento subjetivo distinto al dolo en el tipo penal? Desde el punto de vista lógico yo tengo tres respuestas, señoría. La primera respuesta, aquí hago énfasis, esta primera respuesta tiene dos variantes, la 1 y la 2. La primera respuesta desde el punto de vista lógico nos dice lo siguiente. La primera respuesta nos dice lo siguiente en su variante 1. Son dos variantes. Primero, que se considere que la intersección entre el derecho a guardar silencio y esta actitud o disposición de abstención o este guardar silencio prevista en el tipo no necesariamente ocasiona algún conflicto, porque el derecho a guardar silencio conlleva un derecho al sujeto activo y una obligación a la autoridad. Penetrando un poquito más. Según no ocasionar un conflicto, porque el derecho fundamental de guardar silencio en su esencia consiste en no realizar cualquier expresión verbal o no verbal. Silencio, sujeto activo. Mientras la autoridad jurisdiccional tiene la obligación en el sentido de que tiene prohibido realizar inferencias negativas a partir de su silencio. Por ello, esta primera respuesta bien puede concluirse que constituye tanto un derecho fundamental, el guardar silencio constituye un derecho fundamental como un elemento del tipo, porque no se estarían realizando inferencias negativas de ese silencio. La segunda variante de esta respuesta, que es, adelanto que es con la que coincido, dice así: que se considere que la intersección entre el derecho a guardar silencio y la actitud o disposición de ánimo de abstención o guardar silencio prevista en el tipo necesariamente ocasiona un conflicto, ya que ambos elementos tienen la misma esencia o propiedad: no realizar expresión verbal o no verbal. Guardar silencio previsto como derecho fundamental y el guardar silencio previsto en el tipo, ambos implican no realizar una expresión verbal o no verbal. Por eso necesariamente hay un conflicto. Y también, señoría, se está ante la existencia de una inferencia negativa a partir del silencio del sujeto activo. Es decir, aunque exista esa prohibición a la autoridad de no realizar inferencias negativas a partir del silencio, el tipo penal mandata a tener en consideración el silencio para hacer inferencias. El derecho humano fundamental de guardar silencio lo prohíbe, pero el tipo penal lo mandata. Si no dice nada, toma en cuenta el silencio. Por eso necesariamente hay un conflicto. Esto ocasiona lo siguiente: si el sujeto activo no da información sobre la suerte y paradero del sujeto pasivo, entonces sabe cuál es el estado y paradero del sujeto pasivo. Si el sujeto activo da información sobre la suerte y paradero del sujeto pasivo,
entonces sabe cuál es el estado y paradero del sujeto pasivo. En ambos casos, sabe cuál es el estado y paradero del sujeto pasivo. En resumen, señoría, el propio silencio perjudica a mi cliente. Concluyo la primera respuesta. Voy a la segunda. Estas ya son mucho más rápidas. La segunda respuesta. Esta nos dice que no existe alguna unión o intersección entre el derecho a guardar silencio y esta abstención o guardar silencio prevista en el tipo, porque uno y otro son diferentes. Analizarlo de esta manera nos llevaría a decir, pues, que el guardar silencio como derecho humano y el silencio del tipo son diferentes. Pero al ser diferentes tiene que aceptarse entonces que el derecho fundamental a guardar silencio en esencia es el que consiste en no realizar cualquier expresión verbal o no verbal. Pero el guardar silencio del tipo, ¿cuál es su esencia? ¿Qué contenido tiene? Pues literalmente lo va a saber el que interprete nada más, porque es la esencia, es lo que hace ser ontológicamente en el campo conceptual el silencio, aplicado al tipo y al derecho fundamental. En consecuencia, se diría, si se analiza bajo esta lógica, que las relaciones son diferentes y pues no nos lleva a un conflicto entre el derecho fundamental y el tipo, porque no habría ninguna inferencia negativa a partir del silencio en el tipo penal, porque el silencio que prevé el tipo penal tiene una esencia diferente al derecho fundamental. A esa conclusión arriba esta segunda respuesta. La tercera es muy similar. Tercera y última. Que entre el derecho a guardar silencio y esta actitud o disposición de ánimo o guardar silencio no hay una equivalencia o igualdad. Como no hay una equivalencia o igualdad, o sea, no tienen características siquiera similares para decir, pues, se parecen, consecuentemente se diría que no ocasionaría un conflicto con los derechos fundamentales, porque los conceptos de silencio previstos en el derecho fundamental y el silencio del tipo no tienen los mismos elementos constitutivos. Si nos fijamos, pues es muy similar esta segunda respuesta, pero en aquella segunda respuesta no se apela a la equivalencia o igualdad. Yo no concuerdo con la primera respuesta, señoría, en la variante A, en la variante 1, ni con la respuesta 2 ni la tercera. Porque en la primera respuesta, en esa variante A, en la variante 1, se atiende más a una cuestión procesal y deja de lado la naturaleza del tipo penal y sus relaciones conceptuales. Es decir, a la conducta le es consustancial la actitud o disposición de ánimo de abstención o de guardar silencio. Van junto con pecado, dirían coloquialmente. Por consiguiente, al tomar en consideración el silencio del sujeto activo para configurar y sancionar la conducta, es que se realiza una inferencia negativa a partir del silencio. Es que necesariamente existe una inferencia negativa en esta primera respuesta. La segunda y tercera respuesta, porque se niega la completa relación entre el derecho fundamental de guardar silencio y el silencio previsto en el tipo como elemento subjetivo distinto al dolo o voluntad ultradolosa, yo lo conozco así. Esto conlleva otorgarle propiedades y alcances diferentes de uno al otro. Tu derecho fundamental tienes lo tuyo, tu silencio del tipo tienes lo tuyo. No son iguales, no son equivalentes, no hay choque entre ambos. Pero esto es equivocado porque ambos en su esencia tienen una reserva por parte del sujeto activo de no realizar cualquier expresión verbal o no verbal. Literalmente yo no conozco ningún otro tipo de silencio. Esto es una precisión subjetiva para derrocar esta generalización de que sí lo hay. Basta que alguien no conozca para que sea falsa la generalización de que sí hay otro tipo de silencio. Sería falso. Por ende, no tiene sentido lógico, señoría, no tiene sentido lógico que ambos cuenten con el mismo elemento. Vaya, que ambos sean guardar silencio, pero sus propiedades sean diferentes. Porque los dos forman parte del corpus normativo, son parte de la ciencia jurídica.
tratar de justificar, no, es que uno es constitucional y el otro es penal, no tiene sentido. En estricto rigor, los dos son del campo jurídico. Y ha de haber coherencia, congruencia en el uso conceptual de los términos, para no venir arrastrando los vicios doctrinales que traemos. Bien. Ahora, en un nuevo tema, ahora que conocemos el contenido de este verbo ocultar y el problema constitucional que nos trae, es necesario continuar con el análisis, pero ya con los términos de víctima, suerte y paradero, pero estos no así aislados y ya, vámonos al diccionario a ver qué dice. No, hay que crear un enunciado considerando el verbo ocultar. Y pues tenemos que arrastrar necesariamente estos problemas que ya puse sobre la mesa. El primer enunciado: ocultar a la víctima, ¿sí? Con la finalidad de ocultar a la víctima. La víctima en términos del tipo penal pues es el sujeto pasivo, pues no hay problema. Ahora bien, según se vio que para configurar esta finalidad, como condición necesaria se requiere que el sujeto activo tome la actitud de abstención o de guardar silencio sobre, y aquí ya bien acotado, sobre el ocultamiento del sujeto pasivo. Entonces me callo sobre el sujeto pasivo. Una pregunta necesaria es en este sentido: ¿en qué momento decidió el sujeto activo ocultar al sujeto pasivo? La respuesta es simple: decidió ocultarlo desde el momento en que lo priva de la libertad, no antes ni después. No puede decidirlo antes porque conlleva una falta de actividad privativa de libertad. No puede ser después porque significa que primariamente tuvo un objetivo diferente. Por ende, podría configurar un tipo penal distinto. Por eso, precisamente en el momento que se da la actividad, no antes ni después. Vamos a entrar en problemas otra vez, señoría. ¿Qué es la suerte? Aquí tengo que hacer una pausa porque hay que desentrañar el contenido y alcance de este término, pues que es la suerte, ¿no? O sea, todos como que ahí intuitivamente la captamos, así como que sabemos qué es, pero cuando nos preguntan ya no sabemos qué es. Como que nos saturamos. Y aquí no estamos para eso. Tenemos que saber que estamos, al menos pues que estoy defendiendo, ¿verdad? Y porque es la actitud de mi defensa. Y tiene una dificultad especial, señoría, un poquito más que el ocultar. Y aquí sí ya entra la cuestión etimológica. Yo acudí al libro de etimologías de Corominas, el que más usado mundialmente, en la versión del año 87, y en la página 547 nos dice que este término se empleó a fin del siglo X y proviene del latín sors, surtis, y la acepción era campo de tierra de labor. O sea, la suerte se relacionaba con un pedazo de tierra en el siglo X. Bueno, eso nos dice Corominas. La categoría gramatical es de sustantivo, y aquí más o menos va tomando sentido. Porque la Real Academia Española, pues no es muy acotada, pero tiene varios elementos que se repiten. Varias palabras que se repiten en sus, déjeme contarle, en sus 18 definiciones que nos da de suerte. Tiene palabritas que se repiten. Yo tomé en consideración 1, 2, 3, 4. Dice: 1. Encadenamiento de los sucesos, considerando como fortuito o causal. 2. Circunstancia de ser por mera causalidad, favorable o adverso a alguien o algo, lo que ocurre sucede. 3. Aquello que ocurre o puede ocurrir para bien o para mal de personas o cosas. Y 4. Estado o condición. Yo tomé en consideración esas porque el resto hacía referencias al azar en un juego de dados y a tauromaquia y a usos en otros países. Pero pues, bueno, no es útil para esto. Las cosas en común de estas 4 definiciones son sucesos favorables o desfavorables, personas o cosas, estado o condición. Estas son las 3 cosas que se repiten. Resulta complicado, señoría, encontrar una palabra equivalente a suerte. Por ello, hacer una sustitución directa a través de un sinónimo no es viable. No, o sea, no queda descartada porque no hay un sinónimo de suerte. Con base en esto,
Afortunadamente, el lenguaje nos da una herramienta que es el principio de sustitución léxica. Este principio opera aquí porque no se altera el nivel sintáctico de las oraciones, ni su semántica, su significado, su contenido, puesto que estamos hablando del contenido subjetivo del tipo, y esto además es valorativo. Entonces yo acudí al principio de sustitución léxica para encontrarle su semántica a la suerte. Y aquí me topé que una opción viable es el hiperónimo y la hipónima. Hiperónimo, un concepto muy amplio. Hipónima, un concepto más reducido. Eso es lo que nos dice la gramática. La amplitud del término suerte, que es el que funge como hiperónimo, y tomando en cuenta el significado etimológico y las definiciones de la RAE, incluye los términos concretos de suceso, estado o condición. Son las hipónimas, los que sí podemos saber qué son, así en concreto. Yo descarté el término condición porque no ayuda a delimitar el significado, y lo invito a que nos quedemos con dos términos, dos hipónimos, dos contenidos de la suerte, suceso y estado. Pero vamos a descartar uno de estos dos todavía. El suceso y estado tienen una semejanza, ambos son sustantivos. El suceso, según la Real Academia, significa cosa que sucede, especialmente cuando es de alguna importancia. El estado, según la Real Academia, significa situación en que se encuentra alguien o algo, y en especial cada uno de sus sucesivos modos de ser o estar. Hago un pequeño resumen. Estos dos términos tienen la semejanza de ser sustantivos, ya di la descripción, pero su diferencia ¿cuál es? Que el suceso tiene un menor ámbito de determinación semántica. O sea, cosa que sucede, o sea, como que no nos ayuda a entender ni siquiera, pues, bien. El estado, por el contrario, permite un mayor ámbito de determinación semántica. Por eso se desprende que con base en este análisis lógico-gramatical y bajo el principio y estricto rigor de apego al principio de taxatividad y exacta aplicación de la ley, hay que elegir el término estado, porque es el que más determinación semántica nos da. Ahora sí, la suerte, en el contexto de una desaparición forzada, se refiere al estado o situación en que se encuentra el sujeto pasivo. Eso significa la suerte. Estado o situación. Ya le damos un contenido bien concreto. Y el legislador, pues bueno, no lo justifico, porque ya sabemos que México copia todo de las cuestiones internacionales, y luego se anda quejando como lo hacen las cortes, las comisiones interamericanas. Pero bueno, el legislador usó el término suerte para denotar la mayor amplitud de lo que analizamos y que se refería al estado o situaciones. Pues esa amplitud ya la reducimos al estado o situación. Y esto, señoría, este texto no nos permite hacer una interpretación literal, porque crearía una insuficiente determinación y una descripción típica imprecisa y abierta a la arbitrariedad. Entonces la interpretación literal queda descartada. Después de este análisis, ahora sí, ya podemos decir qué significa ocultar este enunciado, ocultar su suerte, con la finalidad de ocultar su suerte. Ocultar su suerte como contenido subjetivo del tipo conlleva que el sujeto activo adopte una actitud omisiva de abstención o de guardar silencio sobre el estado o situación en que se encuentra el sujeto pasivo. Eso significa ocultar su suerte. Pero recíprocamente, tengo que traer a colación la discusión que planteé hace rato. ¿Qué significa esto? ¿El ejercicio de un derecho constitucional como el de guardar silencio o la constitución de un elemento del tipo penal? Es un problema que tenemos que acarrear. Ya ocultar su paradero, este es más fácil. No tiene dificultad, como la suerte, y su etimología nos dice Corominas, pues, que viene del latín parare, que es preparar, disponer, proporcionar. La descripción que nos da la RAE es muy sencilla: lugar o sitio donde se va a parar, fin o término de algo. Tomando en cuenta su categoría gramatical de sustantivo, el paradero, en el contexto de una desaparición forzada, es el concreto lugar donde se encuentra el sujeto pasivo. Eso es el paradero.
y ocultar su paradero conlleva que el sujeto activo adopte una actividad de abstención o de guardar silencio sobre el concreto lugar en el que se encuentra el sujeto pasivo. Eso significa ocultar su paradero. Otra vez, ¿qué significa? La Constitución, el ejercicio de un derecho constitucional o la constitución de un elemento del tipo. Ahora sí, señora, ya casi termino, continuando con el elemento del tipo completamente diferente, ya es la actividad. La actividad, pues, es cualquier actividad idónea que prive de la libertad al sujeto pasivo con la finalidad señalada en el tipo. Pero esta, ya dije que tiene que estar presente. El resultado material, también está complejilla la cosa aquí con el resultado material, pero no hay que perder de vista el carácter permanente del tipo. Que el carácter permanente se entiende como una duración en el tiempo de la consumación y una dependencia de tal consumación a la voluntad del autor de la conducta. Yo digo que señoría, que este tipo tiene resultado material porque el bien jurídico de la libertad tiene una propiedad ontológica de resistencia. Esta fue planteada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la controversia constitucional 33-2002, en la que resolvió que la desaparición forzada de personas pertenece al género de los delitos de privación ilegal de la libertad. En la controversia constitucional 33-2002, resolvió que la desaparición forzada de personas pertenece al género de los delitos de privación ilegal de la libertad. Luego dice que la privación ilegal de la libertad tiene resultado material. En la tesis 19-2004, con el rubro privación ilegal de la libertad, el cómputo del plazo para que opere la prescripción inicia a partir del momento en que cesa la consumación del delito. De marzo del 2004 dijo la Suprema Corte, en lo que interesa, que por su naturaleza la libertad es un bien jurídico que jamás queda agotado, ya que puede resistir la consumación de la conducta típica prolongada en el tiempo. Esto es lo que interesa. Toma en consideración la naturaleza permanente de la privación ilegal de la libertad y señala que la acción sí produce sus efectos en cuanto se detiene ilegalmente a la víctima. Por consiguiente, señoría, el tipo penal de desaparición forzada de personas cometida por particulares cuenta resultado material porque una vez desplegada la conducta idónea por parte del sujeto activo se lesiona el bien jurídico, pero derivado de que la libertad tiene esta propiedad de resistencia es que se mantiene resistiendo la consumación de esa conducta típica prolongada en el tiempo. Al resultado material necesariamente tiene que haber un nexo causal. El nexo causal debe dejar claramente establecido cómo se le quita al sujeto pasivo el disfrute de este bien jurídico que es la libertad ambulatoria y también el de ejercer los derechos que integran la personalidad. Esto es lo que debe decirnos el nexo causal. La lesión del bien jurídico, pues, se comprime la libertad de la ambulatoria de la persona y también se comprime el ejercicio de sus derechos que integran la personalidad. Este conjunto. Por último, la violación de la prohibición de privar de la libertad a una persona para ocultarla, así como su suerte y paradero. Este es el último elemento, la violación del deber jurídico penal. El sujeto activo no le interese seguir la prohibición, el deber jurídico, pues lo quebranta, por tanto violenta el deber jurídico. Y como el tipo penal describe el deber, violarlo es un elemento del tipo. Algo que me interesa también, señoría, es la punibilidad, que esta puede verse disminuida con base en los supuestos de los artículos 36 y 33 de la misma ley. No los voy a leer, pero en las fracciones 2, 3 y 4 tengo que traer de nuevo a cuenta la discusión sobre si esa actitud de la que pide el cese para efectos de que el sujeto activo acceda a una disminución de la punibilidad y 10 multa, porque, antes de plantear la pregunta, porque dice, hey, sujeto activo, ¿quieres que te reduzca la pena? Habla. ¿Pero qué significa esto? ¿El ejercicio de un derecho constitucional como el de guardar silencio?
o la constitución de un elemento del tipo penal en tanto voluntad ultradolosa o elemento subjetivo distinto al dolo. El aspecto, la tipicidad o la correspondencia del tipo con lo fáctico brilló por su ausencia en lo que nos dijo la fiscalía. Todo esto no nos hizo saber ni siquiera cuál es el nexo causal. A lo mejor ahorita se van a agarrar, pero pues ya lo que plantearon al inicio de sus argumentos, pues ya se dijo y pues hay que ser coherentes también con lo que se va diciendo. En consecuencia, señoría, el tipo penal es inconstitucional por estas cuestiones que he mencionado, y aquí ya nada más falta una cosa, que absuelva. Bueno, hasta aquí los alegatos de clausura, tanto de la Fiscalía como de la defensa. La ley establece la posibilidad de que en vía de réplica y dúplica se hagan cargo de sus aseveraciones para efecto de tener la posibilidad de refutarlas. En ese sentido, tendrán nuevamente el uso de la voz de manera breve. Fiscalía, tiene el uso de la voz. Gracias, señoría. Voy a ser breve. El defensor, primero porque él dividió sus alegatos, primero señalando pues que los testigos no aportaron suficiente para acreditar la responsabilidad. Con respecto a las jurisprudencias que mencionó el defensor, él está hablando del delito de desaparición forzada y para consiguiente voy a leer textual el delito como tal. Dice: comete el delito de desaparición forzada de personas el servidor público o el particular que con la autorización, el apoyo o la equiescencia de un servidor público prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero. Mas, sin embargo, su señoría, en la clasificación jurídica por la que la Fiscalía está solicitando se condene estamos hablando del delito de desaparición cometida por particulares, previsto y sancionado en el artículo 34 de esta ley, en donde se señala: incurre en el delito de desaparición cometida por particulares quien prive de la libertad a una persona con la finalidad de ocultar a la víctima o su suerte o paradero. A quien cometa este delito se le impondrá pena de 24 a 50 años de prisión y de 4,000 a 8,000 días multa. Lo que el defensor nos estaba manifestando, su señoría, él se refería a la desaparición forzada. Tan es así que en ese delito efectivamente se habla que si ocultan o no dan información sobre la suerte o el paradero de la víctima, se sancionará, pero está hablando de la desaparición forzada, su señoría. Nosotros estamos acusando en este momento por desaparición cometida por particulares. Y en este delito, los únicos elementos son que a quien prive de la libertad a una persona con la finalidad de ocultar a la víctima o su suerte o paradero. Él habló de que ocultar tenía varios contextos, mas sin embargo en los contextos que él mismo mencionó, su señoría, dice que es desaparecer, que no se encuentre, o sea, claro que conceptualiza el delito como tal y la finalidad de ocultar. ¿Cuál es la finalidad de ocultar? Pues que actualmente la víctima no se encuentra, su señoría, y se desconoce su suerte o su paradero. Tan es así que se han hecho varias búsquedas y no se ha encontrado ni vivo ni muerto a la persona, su señoría. Tan lo narró aquí el perito que vino aquí a decirnos de identificación humana que hasta el momento no se ha ingresado al servicio de medicina forense un cadáver que coincida con las características y perfil genético del señor. Por tanto, sigue en calidad de desaparecido y se adecúa a la descripción legal del artículo 34 de la ley en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, siendo dos figuras distintas
las que se mencionan en esta ley, su señoría. Por tanto, no hay que confundir las figuras delictivas. Son dos figuras completamente distintas y cada figura tiene ciertas peculiaridades. Entonces, no brinca el principio constitucional, ya que en ningún momento dentro de la descripción antes mencionada se le está obligando al activo a tener que manifestar o tener que hablar sobre la persona que es víctima, su señoría. También he de hacer alusión que él menciona que no a tomarse en consideración los acuerdos o tratados internacionales, su señoría, pero si bien es cierto, en el artículo 136 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, textualmente dice, artículo 133, esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados. Por consiguiente, su señoría, estamos en obligación de hacer caso a los tratados internacionales y la Corte Interamericana de Derechos Humanos está dentro de estos tratados. Por consiguiente, se debe tomar a consideración que se le juzgue a la víctima, al acusado, por el delito de desaparición cometida por particulares, su señoría. Así dando con ello cumplimiento a estas recomendaciones, su señoría. Tan es así que nos hemos visto envueltos el Estado mexicano en este tipo de recomendaciones porque no se da al lugar a dar una digna determinación en este tipo de delitos, su señoría. Hay que tratar de darle la importancia por la que se creó la ley en materia de desaparición, para que las víctimas que no se encuentran presentes sean debidamente representadas por el Estado y sean juzgadas las personas que cometieron estos hechos, su señoría. En esta causa en específico y en el cúmulo de pruebas que presentamos, se logró advertir que tanto reiteramos nuestra solicitud de que se le condene. ¿Sería cuánto, señoría? Asesor jurídico. Ninguna manifestación, señoría. Defensa. Sí, señoría. Sobre los testigos, apela al grado de parentesco y la cuestión de confianza que hay en las relaciones de esta índole, pero pues porque no le conviene, no toma en consideración el problema que tuvieron en el 2019 para incriminar a Manuel. Pero al final nos estamos centrando mucho en Alicia y poco en los demás testigos, es Virginia, Teresa, Marisabel, etc. Ellas nos dieron, pues ahí medio rascándole, nos dieron, perdón por esa expresión, ahí medio indagando en los interrogatorios algunas circunstancias de tiempo, lugar. Mena y medio vino y nos aclaró los periodos laborales, 10 días, descanso 5, y al final, afirmé hace rato, generalmente tenemos una indeterminación temporal, pero particularmente pues nomás tenemos una el 5 de noviembre de 2011. O sea, literalmente, pues de ahí tiene que partir casi todo el análisis, ¿no? Dice la filosofía de la ciencia, tendríamos que hacer un análisis inverso del problema. Partir del efecto para buscar las causas. El fiscal no nos dijo causas. Las amenazas, ya dije por qué no son una condición suficiente para la concreción del tipo. Porque estas ameritan una actividad corpórea de determinado individuo. Hubo muchas personas que vieron fuera de su domicilio a Oscar. Fiscalía afirmó, no sé por qué ahorita no sostiene que afirmó que él desapareció de su domicilio. Y esa ya se ve derrocado porque eso no fue así. Pues, no sabemos dónde fue, pero sí sabemos que no fue en su domicilio. Hubo, ya dije, con 4 o 5 lugares donde fue visto y escuchado por última vez. Acude a José Luis Díaz porque para sostener que Manuel hizo ciertas conductas de búsqueda de localización, en términos así coloquiales, creo que me refería que anduvo venadeando a Oscar, pero aquí hay una falta de precisión temporal. Ese es el problema que tenemos. O sea, tenemos una falta de precisión temporal de si eso pasó, ¿cuándo pasó? O sea, no se nos explicita un marco temporal de al menos X cantidad de días
para, ahora sí usted, señoría, diga, parto de aquí a aquí, y ahí medio voy subsumiendo los hechos. Fiscalía no le dio ese material a usted, señoría, lo dejó en el aire ahí, pues no dio herramientas para las inducciones que busca a través de la prueba indiciaria. No lo invitó a hacer alguna serie de establecimiento de hechos, razonamientos lógicos. Yo escuché que hizo varios silogismos hipotéticos y disyunciones, pero se quedó a medias en el razonamiento. Por ahí medio empleó el modus ponens, también se nos quedó a la mitad y pues en realidad no concluyó nada en la estructura lógica de sus inducciones, no generalizó nada. Aquí quiero resaltar algo, señoría. El policía que individualizó a Manuel dijo que Manuel acudió a individualizarse de manera voluntaria. Dijo, no sé, no recuerdo el asesor jurídico, que todas las personas, él sí se atrevió a hacer una inducción para generalizar. Dijo, es por todos conocidos cómo trabajaba esa célula delictiva. Esa es la generalización que hizo e infiere que Manuel estaba ahí. En ese sentido, se ve derrocado porque ellos no acudían a individualizarse. O sea, no acudían a ver qué pasaba sobre su persona ante una autoridad. Y Manuel hizo eso, dijo, a ver, pues, ¿qué pasa? Me individualizo y pues bueno, a ver. Ya sobre los elementos del tipo, me sorprendió lo que dijo la fiscal. Dice, los elementos del tipo penal son estos. Pero no nos dijo cuáles. Nos leyó el texto y nos los dividieron en oraciones. Pero esos no son elementos del tipo, son oraciones de un texto normativo. El tipo penal es una figura abstracta, conceptual, con sus elementos teóricos, y no nos los dijo, nos leyó nada más el texto. Y esa es una práctica común, ¿no? Que nada más copiamos yo no, muchos copian los textos del artículo y lo ponen. Y no, pues esos en realidad no son elementos, son pedazos de oraciones. Y leyó el texto lingüístico legal, el artículo 34, sobre la cuestión de en la cuestión teórica. En cuanto a las tesis aisladas que mencioné a nivel nacional e internacional, yo dije que eran de orientación para ver más o menos dónde giraba la discusión teórica. Yo dije, a ver, por aquí anda la cosa, por aquí se discute esto. Yo no quise desnotar, decir que usted no se apegara, no, dije, la cosa va por aquí, pero a mí no me es útil. O sea, tuve el atrevimiento de decirle a su señoría, así se está hablando de la desaparición, pero yo la veo de esta manera. Eso es lo que hice. No dije que no tenía que apegarse, ya en consideración abierta a su criterio estará esto. Entonces se ve derrocado ese argumento por parte del fiscal por una incorrecta interpretación de mis argumentos. Y sobre esto, todavía en el marco teórico de que nos leyó el artículo del Código Penal Federal, se subsume en esto del marco teórico hacia dónde giraba las discusiones de estas tesis. Y dije que, gracias por leerlo, ya nos quedó muy claro que la redacción del 34 de la Ley de Desaparición y el Código Penal son diferentes. Acá hay servidores públicos, acá no. La desaparición forzada de personas cometida por particulares es una oración que se desprende del contexto normativo de la propia ley. Yo no me lo inventé. Entonces no sé de dónde saca la fiscal eso de que una cosa es la desaparición forzada y otra la desaparición cometida por particulares. O sea, esos juegos de lenguaje nada más confunden y nos hacen ver imprecisiones técnicas. Y aquí, por el rigor de este tipo, no tenemos que caer en eso. Y dice que hay varios, que si mal no recuerdo, dijo que del artículo 34 de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas pueden desprenderse otros tipos penales, y eso es totalmente falso. Hay un solo tipo penal. No podemos desarticularlo como erróneamente lo hace el protocolo homologado de la Fiscalía General de la República en su página 125, en su conjugación de supuestos hipotéticos. Ya hubo alguien que se atrevió a hacerlo. No nos dijo la metodología. Fue una interpretación literal. Por eso dije que caemos en errores. Ellos establecieron 3 tipos posibles derivados de esta norma. Quien prive de la libertad a una persona con la finalidad de ocultar a la víctima. Tipo penal 1. Tipo penal 2. Quien prive de la libertad a una persona con la finalidad de ocultar la suerte de la víctima. Tipo penal 3. Quien prive de la libertad a una persona con la finalidad de ocultar el paradero de la víctima. No tiene sentido
estos tipos penales, porque esta combinación es inexacta, ya que desatiende la estructura sintáctica y las funciones y relaciones sintácticas y la lógica que subyace a este texto, señoría. O sea, no le da una unicidad a las oraciones, desatiende la función que cada una hace en el texto, como lo explicité hace rato, y olvida la oración principal. No se lee la oración principal. Y por otro, hay una incorrecta interpretación de la disyunción o. Dice, ocultar a la víctima su suerte o paradero. Aquí cayeron en este error porque la o la interpretaron en sentido exclusivo, de o es uno o es otro. Pero es inclusivo, o sea, pueden ser los tres. Entonces, estas pequeñitas errores interpretativos traen muchos efectos. Y pregunto, ¿es posible ocultar a la víctima sin ocultar su suerte y paradero? Evidentemente no, porque el ocultamiento de la víctima necesariamente conlleva el ocultamiento de la suerte y paradero, porque son consustanciales al estado del sujeto pasivo. Entonces, pues es una cuestión lógica. Ya hablé de esto en el tipo y me mantengo en los argumentos. Insisto, señoría, nada más falta una cuestión ante la falta de momentos concretos para realizar inducciones, la famosa prueba indiciaria, la poca credibilidad que tienen es que ha de absolverse ¿sería cuánto? Gracias. Bueno, ya se ha recepcionado en su totalidad los alegatos de clausura. La ley establece que previo a concluir con este debate se va a conceder el uso de la voz en última instancia, en este caso a la parte ofendida, quien no se encuentra presente, y posterior a la persona que está siendo acusada. Consúltelo con su defensa y me indica si desea realizar alguna manifestación, en el entendido de que ya al inicio de este juicio se le ha hecho del conocimiento las consecuencias de rendir una declaración en relación a los hechos sobre los cuales se ha debatido en este juicio. Adelante, platíquelo con su defensor. ¿Desea realizar alguna manifestación? Atendiendo a lo anterior, siendo las 14 horas con 17 minutos del 8 de diciembre del 2022, se cierra el debate en esta audiencia de